¿Cómo están, amigos? Es una alegría tenerlos nuevamente aquí en Sin Tabú. Este programa creado especialmente para ventilar todas las dudas que puedas tener en relación a tu sexualidad. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de las desviaciones y perversiones sexuales. ¿Cuáles son los límites entre la normalidad y lo no aceptado? ¿Qué es una desviación? ¿Cuándo hablamos de una perversión? Para eso y ventilar otras dudas más, tenemos en medio nuestro a nuestro amigo Iván Balabarca. Él es especialista en relaciones familiares y además es líder religioso. Muchas gracias, Iván, por estar en medio nuestro aquí en Sin Tabú. Muchas gracias por la invitación, Victoria. Vamos a comenzar hablando un poquito de qué es una desviación sexual, qué es una perversión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, una desviación sexual tiene que ver con una conducta sexual que no es culturalmente aceptable, dependiendo de la cultura. Para nosotros, en nuestra cultura occidental cristiana, una desviación sexual puede ser el que un hombre empiece a tener deseo sexual no solamente por mujeres, sino también por hombres, ¿sí? Por otro lado, está también las parafilias o las aberraciones sexuales, que es cuando se deja de hacer uso normal de una mujer, o en el caso de las mujeres de un hombre, para ir más allá, buscar emociones que pueden incluso hacer daño. Y de esas hasta estructuras para las que son diseñadas en los órganos reproductores propiamente dichos en la sexualidad humana. De eso queremos también un poquito hablar al diferenciar cuándo es una desviación y cuándo es una perversión. Las perversiones giran en torno a ya hacer daño, ¿no? Puede haber golpes de por medio. Agresión. Sí, puede haber incluso violencia sexual en contra de niños, puede haber también falta de higiene, ¿no? Porque existe una parafilia en la que las personas tienen placer sexual cuando tienen contacto con excrementos. Entonces, va más allá de ya lo socialmente aceptable, lo culturalmente aceptable. ¿Podría decirse que una desviación o una perversión tendría relación con el mal uso de alguno de los órganos del cuerpo que están diseñados para otro uso? Sí, y va incluso un poco más allá. Cuando una persona de pronto quiere tener múltiples contactos sexuales más allá de su propio esposo, de su propia esposa. Entonces, aunque en algunas sociedades machistas esto no se vería mal, y algunas mujeres hasta lo justifican, a la luz de la palabra de Dios, esto no es normal, es una anomalía del plan de Dios. Nos lleva a pensar esto, Iván, que se da una suerte de buscar algunas nuevas sensaciones a razón de algunas insatisfacciones o alguna curiosidad insatisfecha. De pronto, ¿por dónde estaría esto de buscar cosas nuevas? ¿Qué podrían desencadenar en una desviación o perversión? Pueden tener incluso algunas de ellas, en algunos casos, asidero biológico. Es decir, fuertes cargas hormonales de pronto, un tema de la libido muy alta, pero aún esto puede ser sometido cuando la persona tiene un buen manejo del pensamiento y de las emociones. Y el buen manejo de pensamiento y de emociones se logra desde que la persona es pequeña, ¿no? Desde que son niños. Y de ahí pues la importancia de que los padres sean entrenados para poder educar y criar bien a sus hijos. Tú nos llevas a pensar, Iván, que algunos de estos orígenes biológicos necesitarían en estos casos algún tipo de asesoría, de aconsejamiento, acompañamiento médico. Así es, debe haber acompañamiento terapéutico especializado en algunos casos que pues sean necesarios. Y unos elementos culturales podrían aparecer, aparte de este origen médico, biológico, ajeno a la voluntad. Algunos elementos del medio social podrían influir para que aparezcan estas desviaciones. Se utiliza la frase vulgar salir del closet. Es decir, jóvenes y señoritas que luchan, sin embargo, con su, no sé si llamarle tendencia, de pronto decisiones que luchan con esta fuerza que tienen, alguna inclinación que tienen, pero que ellos son asintónicos, ¿sí?
no están felices saben que no está bien y entonces deciden refrenarse. Pero si ellos deciden también abrirse en un medio social en el que esa anormalidad, esa desviación es lícita, entonces van a mostrar, pueden decidir mostrarse, pero bueno, con las consecuencias propias, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Esas consecuencias estarían en base a ese choque cultural de pronto, de mostrarse en una sociedad donde no sea bien visto, no sea aceptadas algunas de estas desviaciones por su naturaleza, ¿no? Bueno, el tema de las aberraciones sexuales, el tema de las parafilias, no son aceptadas en la mayoría de sociedades. ¿Por qué? Porque tienen que ver con hacer daño, ¿no? Tienen que ver con problemas de salud. Entonces, cualquier sociedad va a ser reticente a aceptar este tipo de conducta. ¿Hacer daño a otros, hacer daño a sí mismos? De las dos formas. Si una persona es masoquista, va a encontrar el placer y el deleite sexual siendo maltratada, siendo golpeada. Y si una persona es sádica, va a encontrar el placer sexual agrediendo a otra persona, golpeando a otra persona. Generalmente las parafilias no se dan solas, se pueden dar acompañadas de otro tipo de conducta. Encontramos que las parafilias y las desviaciones y perversiones están muy ligadas, muy relacionadas. Quisiéramos saber si una es consecuencia de la otra, una genera la otra, o estamos hablando de sinónimos de lo mismo. ¿Qué nos dirías al respecto? La línea divisoria es débil. No podemos decir que esto es esto y esto otro, ahí queda. No. Tenemos ciertas dificultades en definirlas por separado. Sin embargo, quizá la definición pasa por las que pueden ser socialmente aceptables en una sociedad liberal y las que no, las que aún siendo una sociedad liberal no se aceptan. Pero desde la perspectiva cristiana, desde la cosmovisión cristiana, ninguna de las dos es necesariamente aceptada. Porque pareciera que la sociedad y la cultura serían las que nos marcarían el patrón de cuándo cae una pareja en una desviación o una persona en perversión y no necesariamente la conducta en sí misma. Es posible que la cultura llegue a decir, no, eso no está mal, eso es socialmente aceptado, no estamos hablando de ninguna desviación. ¿Esto es posible? La cultura es la que manda muchas veces en el contexto de una sociedad. Sin embargo, hay grupos sociales dentro de una sociedad. Los grupos sociales que están dentro de la sociedad son también aquellos que determinan qué es la regla de toque para ellos. Y la regla de toque para los cristianos es la palabra de Dios. De ahí que una sociedad cristiana, entre comillas, juzgue a un grupo dentro de esa sociedad como intolerante. ¿Por qué? Porque tienen a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, ¿no?, en algunas conductas y aberraciones. ¿De qué implicancias psicológicas podríamos hablar, Iván? ¿Habrá algún efecto, algunas consecuencias en este plano del desarrollo humano? Mira, hay personas que son egosintónicas y hay personas que son egodistónicas. Las egosintónicas son aquellas que deciden dar rienda suelta a lo que ellos consideran correcto. Entonces son felices, salen a las calles, se exhiben, se muestran, mientras que hay personas egodistónicas que, si bien es cierto, detectan ciertas ganas, cierto deseo, lo controlan, lo someten. O si no pueden someterlo, necesitan acompañamiento terapéutico y sufren. ¿Por qué? Porque no quieren ser como son. Entonces, ahí vemos que hay una batalla. Y en la sociedad, por más cristianizada, entre comillas, cristianizada que sea, se van a dar los dos tipos de situaciones, los dos tipos de elementos. Qué interesante lo que tú muy bien nos dices, es realmente muy interesante, es muy importante todo lo que Iván muy lúcidamente y muy exactamente nos va compartiendo sobre este tema, desviaciones y perversiones sexuales. Recuerden que estamos interesados en saber sus opiniones, sus comentarios, de repente alguna pregunta que nos quieras hacer llegar en relación al tema, van a ser todas bienvenidas al blog del programa, al Facebook y al correo electrónico. Volvemos en el siguiente bloque de Sin Tabú.
Estamos nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú. Hoy día tenemos en medio nuestro a nuestro invitado Iván Balabarca. Él es experto en relaciones familiares y ha venido conversando con nosotros desde el bloque anterior sobre desviaciones y perversiones sexuales. Él de manera impecable nos ha mostrado cuáles son las definiciones, cuáles son los riesgos, los conceptos que se han ido gestando, y queremos seguir hablando con él al respecto, no sin antes mostrarte e invitarte a solicitar nuestra revista del programa Familia Feliz. Recuerda que solamente escribiendo al blog del programa, al Facebook o al correo electrónico, esta revista llegará hasta tu hogar de manera gratuita. Vamos a continuar con Iván. Estamos muy encantados con todo lo que tú nos has dicho, Iván, y queremos seguir ampliando nuestra información sobre las parafilias y su implicancia en el matrimonio. ¿Habrá un efecto en el hogar, en el matrimonio, en la vida sexual de la pareja cuando estas parafilias llegan, aparecen? Cuando la esposa o el esposo tienen una cosmovisión cristiana, tienen una cosmovisión de tipo bíblico, entonces vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque él o ella, al descubrir que su esposo hace uso de fetiches o hace uso de la pedofilia, entonces va a sentirse desvalorado, desmotivado y va a traer una crisis enorme dentro de la familia. O de pronto, ¿qué tanto se manifestará esa crisis si recién en el marco conyugal apareciera un rasgo, un sesgo de sadismo o masoquismo de una o de otra parte? Lógicamente la parte inocente, entre comillas, o la parte vulnerada se va a sentir mal, despreciada, y va a valorarse como creación de Dios. Y si se valora como creación de Dios, no va a permitir que esto continúe. En su pareja, en su esposo, va a ayudarlo a buscar terapia, y de persistir entonces pues pueden haber consecuencias terribles. ¿Cómo podríamos evitar estas situaciones, Iván? Y si de pronto ya alguna pareja que nos ve ha caído en esta situación lamentable, difícil de manejar, ¿podría encontrar alguna respuesta alentadora porque existe una solución a estos casos? Así es, el acompañamiento terapéutico acompañado pues de una comunidad de fe que ayude, que asesore, que acompañe, que sostenga, ¿sí? Pero el acompañamiento terapéutico a nivel psicológico y de ser necesario psiquiátrico va a ser siempre alentador, no solamente para la parte afectada, sino también para la parte vulnerada, que puede ser el esposo o la esposa. Eso en relación al tratamiento. Y en cuanto a la prevención, ¿qué nos podrías decir? Buen manejo de las emociones, buen manejo del tiempo. Tiene que haber mucho trabajo manual en la pareja, es decir, no solamente dedicarse a hacer trabajo intelectual, sino ambos juntos empeñarse en empezar y terminar las tareas simples del hogar. Los domingos no solamente son días para salir, sino también son días de trabajo en casa, donde los niños puedan ver que ambos se vinculan con el quehacer y el deber de la sociedad conyugal. ¿Esto es posible a manera de barrera protectora aparecer en el vínculo del matrimonio, de la actividad sexual? Así es, lo que nos cuesta a nosotros como adultos lograr en los niños es más fácil si es que de pequeños los formamos en el hecho de trabajar las actividades manuales, lo que va a hacer que ellos construyan un control de los pensamientos, por lo tanto, un control de emociones sólida, que al llegar a la adolescencia les permita mantenerse firmes cuando llegue la presión sexual, ya que es en la adolescencia donde, debido a la inmadurez, debido a los efectos de una mass media sexualizada, pueden empezar a tener conductas sexuales de riesgo. Qué interesante lo que Iván, nuestro invitado del programa de hoy, nos dice en relación a las actividades manuales como un cerco protector de estas desviaciones o perversiones que podrían darse a manera de prevención. Vamos ahora a conversar, Iván, en cuanto a qué implicancias psicológicas pueden haber cuando una pareja ya encontró que cayó en esta situación y ahora empieza un tratamiento, un acompañamiento. ¿Habrá algún efecto en la mente, en las emociones? Toda conducta genera una sinapsis, es decir, un camino neuronal, surcos neuronales en el cerebro que se forman a nivel de axones por el tema de los botones de proteína, en inglés botones, que hacen que la sinapsis, el quehacer de esa actividad sea más fácil. Pero también el cerebro crea una sinapsis paralela de botones que hacen que la persona
decida no hacer más esa actividad. Y para eso funciona otra sustancia endógena llamada la la GABA, ¿sí? En sus siglas en inglés, que logran que la persona pueda detener la actividad. Y no solamente eso, sino que debe buscar otra fuente de placer que esté a la luz y a la vista de la palabra de Dios, vista como positiva. ¿Y es posible que esa transición de una fuente de placer a otra sea más difícil para una u otra persona, para el género masculino o femenino? ¿Qué encuentras al respecto? Es igual para ambos géneros. Lo que sucede es que esta migración genera también lo que se conoce como síndromes de abstinencia. ¿Por qué? Porque al ser algo malo la conducta, se genera pues una adicción. Una adicción siempre es destructiva, siempre trae consecuencias negativas. Por lo tanto, al dejar mi conducta adictiva va a generar un síndrome de abstinencia. Al generar un síndrome de abstinencia, pues va a crearse una resistencia y con el tiempo una sanidad. Pero esa conducta no va a desaparecer en toda la vida. ¿Por qué? Porque hay un camino sináptico, desarrollado, hecho, sostenido, acariciado por años. Entonces, va a dejar de usarse, va a dejar de utilizarse ese camino neuronal. Ya la acción, la actividad misma va a desaparecer, pero si es que más adelante, después de unos años, vuelven ambos a querer practicar, pues el camino sináptico se va a reactivar como la primera vez. Es algo así como manejar bicicleta. De pronto algún amigo que nos está viendo no maneja bicicleta hace pues 10 años, 15 años, 20 años. Pero si ahora le diéramos una bicicleta, lo volvería a hacer bien. ¿Por qué? Por los caminos neuronales que existen en su cerebro. Esto nos llevaría a pensar que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se van experimentando, explorando. No se deben iniciar. No se deben iniciar. Muy bien, Iván, y ahora queremos saber un poquito, la Biblia habla sobre el sexo y bien nos ha compartido, el sexo es un regalo de Dios, es una cosa muy ventajosa para la pareja, en consecuencia para la familia, pero quisiéramos saber si la Biblia en sus recomendaciones, en sus conceptos, va dejando espacio para que aparezcan las parafilias. ¿Podría algún hombre interpretar esto como una excusa, como un argumento? ¿El sexo según la Biblia da lugar a las parafilias? No, el sexo según la Biblia es simplemente heterosexual monógamo. Es más, la Biblia misma no permite el divorcio a menos que haya habido allí adulterio. Uno de los dos decidió romper el enlace matrimonial, los votos matrimoniales, y pues decidieron terminar el matrimonio. Pero, ojo, el tema de las parafilias sí son se mencionan en la Biblia, pero como negativos. Por ejemplo, en el libro de Levíticos dice que una persona que tenga coito o cópula con animal debía ser apedreado, ¿sí? Y algunos sectores de la sociedad moderna dicen que por eso la Biblia es retrógrada, por eso es que la Biblia ya no sirve. Sin embargo, el que una persona tenga relaciones coitales con un animal, desde una cosmovisión evolucionista, podría incluso hasta ser lícito. Y si no es lícito, de pronto tolerable, ¿no? Pero desde una cosmovisión cristiana en la que el hombre fue creado para ser un ser digno, entonces el bestialismo, el tener relaciones copulatorias con un animal, está totalmente fuera de lugar y denigrante incluso. ¿Cuál sería la propuesta correcta, según la Biblia, para estas actividades sexuales? Bueno, la propuesta es que el hombre sea marido de una sola mujer. Deben satisfacerse sexualmente, no negarse, a menos que sea por un corto tiempo y de común acuerdo. Y tercero, deben deleitarse en las caricias mutuas siempre. Hay gente que cree que las actividades sexuales tienen solamente un fin procreativo, reproductivo y que no es lícito de pronto. ¿Tú qué opinas al respecto cuando no hay una intención de procrear? ¿Deberían o no deleitarse uno en el otro? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tienen que beber del agua de su misma fuente. Tienen que ser ambos personas que decidan darse el derecho conyugal, recrearse sexualmente.
con temperancia, con límites, pero recrearse, buscar el placer sexual ambos. Indistintamente de quién inicie o no el acto sexual. Así es. Muchas gracias, Iván. A manera de conclusión, con todo lo que tú nos has dilucidado, nos has compartido con estos conocimientos, ¿qué ideas centrales, qué ideas finales nos darías para terminar nuestro programa de hoy? Necesitamos ser entes que difundan salud afectiva. Más allá de prevenir, debemos difundir. ¿Y cómo difundimos? Cuando nosotros como esposos damos ejemplos a seguir a nuestros hijos. Cuando trabajamos con ellos el manejo del tiempo y de las emociones, entonces estamos poniendo una valla protectora para que ellos, cuando se expongan en el colegio, en la universidad, en los clubes, cuando se expongan a estas realidades que se dan, entonces puedan ser fuertes para decidir yo no. Muchas gracias nuevamente. Hoy día hemos conversado con Iván Balabarca sobre desviaciones y perversiones sexuales. Quisiéramos saber tus opiniones, tus preguntas, tus comentarios en relación al tema de hoy. Recuerda que el blog del programa, el Facebook y el correo electrónico están a tu disposición. Nos vemos en la siguiente emisión, aquí en Sin Tabú.